a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús le preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el martes de la 7ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Evangelio de la palabra de Dios de San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Jesucristo enseñando a los discípulos, hermanos y hermanas, típico de nuestro Señor Jesucristo con discípulos, pues Él es el maestro. ¿Qué es lo que está en tela de juicio hoy, hermanos y hermanas? Estas discusiones, estas aspiraciones de parte de los discípulos acerca de posiciones, de puestos, de poder, de mandar, de estar al frente, de ser el jefe, del que domina, del que está en espíritu de competencia. Lo había también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, y sobre todo, como estaban tan influenciados por el imperio, por Roma, por donde vivían, pues hermanos y hermanas, esas mentalidades y esas ideologías se metían dentro de ellos. Una cosa que no está, pues diríamos nosotros, pues descartada hoy en día. También nosotros vivimos en una sociedad que se mueve en torno al privilegio, que se mueve en torno al prestigio, al ganar, al dominar, al estar al frente, al tener súbditos. Y esto, hermanos y hermanas, son ciertamente aspiraciones que realmente en las cosas de Dios no pueden entrar. Jesucristo hoy va por la línea del servicio. Los discípulos hoy van por la línea de puestos, de poder y de mandar. ¿Cómo soluciona esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué daño le puede hacer esto a una vida cristiana como discípulos de Cristo o discípulas de Cristo en torno a nuestra espiritualidad, santidad, servicio, el cumplimiento de la voluntad de Dios y hasta la propia vocación cristiana? De eso vamos a estar hablando hoy. De hecho, no podemos descartar la primera lectura, de la cual vamos a estar utilizando como lectura complementaria en sus versículos 1 y 2 del capítulo 4 de la carta de Santiago, que son bien apropiadas. Y de la carta de Santiago precisamente sacamos la idea fuerza. Y esta es la idea fuerza, hermanos y hermanas. Dios resiste a los soberbios, mas da su gloria a los humildes. Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Vamos a correr con ese pensamiento en la reflexión del día de hoy, que nos va a ayudar, hermanos y hermanas, a purificar nuestra misión, a despegarnos de ciertas ambiciones del mundo y de la sociedad que, cuando las traemos a la vida cristiana, contaminan, son nocivas y tóxicas y nos van a sacar del camino de la salvación. Ante todo, hermanos y hermanas, hoy nosotros vemos en la palabra de Dios a un Jesús que quiere servir. Y los discípulos, en sus mentes y en sus proyectos y en sus planes, lo que están pensando es en mandar. Los discípulos, hermanos y hermanas, hemos visto en la palabra de Dios hoy que no entienden ese concepto de un Mesías, ¿verdad?, que se hace servidor de todos, que se hace servidor de sus hermanos. Eso no fue lo que ellos aprendieron en catequesis, eso no fue lo que ellos aprendieron en la doctrina judía, que esperaba al Mesías como un rey con gran poder, como un guerrero, y que todo el mundo era súbdito, que conquistaba otras naciones para que pues se aumentara el imperio y la nación. Pues la idea de Cristo como que no les cuadraba a ninguno de ellos. Para ellos, hermanos y hermanas, en resumidas cuentas, el Mesías y Jesús tenía que ser glorioso, pero al estilo
de este mundo. Y dentro de eso, hermanos y hermanas, vemos a unos discípulos que están discutiendo quién es el mayor entre ellos, porque Cristo habla de un reino y Él va a ser el rey. Pues entonces nosotros, ¿quién de nosotros va a ocupar los puestos dentro de toda la jerarquía y dentro de todo lo que se establece en este reino, en el reinado, en el gobierno y en el poder? Por ahí, hermanos y hermanas, está esto de quién es el mayor entre nosotros. Jesús, hermanos y hermanas, por lo tanto, quiere servir, y eso es lo que manifiesta en su enseñanza a sus discípulos, y ellos lo que quieren es mandar. Entonces, ¿cuál es el issue? ¿Cuál es el problema que vemos nosotros aquí? ¿Cómo nos podemos identificar nosotros con esto? Pues, hermanos y hermanas, que la ambición del discípulo, ¿verdad?, lo lleva a autopromoverse. La ambición en un discípulo lleva al discípulo a autopromoverse a cuestas de Jesús. Ese es el problema ahí, ¿no? Una autopromoción de parte del discípulo a cuesta de lo que Jesús trae. Y ciertamente eso está totalmente fuera de la frecuencia y de la sintonía con lo que Jesucristo está hablando. Y tenemos que tener también nosotros cuidado, porque lamentablemente, hermanos y hermanas, en nuestro mundo a veces vemos que ciertos discípulos entran en un tono o en una mentalidad, en una ideología de ambición, de autopromoción a cuestas del Evangelio y de Jesús, para posiciones, para puestos, para privilegios, hermanos y hermanas, lamentablemente, para el culto hacia la propia persona, para predicarse a ellos y no predicar a Cristo. Ahí es que se actualiza este evangelio. Ahí es que nosotros tenemos que prestar atención y tener cuidado. Un problema actual, hermanos y hermanas, que no podemos nosotros echar pues por la puerta de atrás, hay que enfrentarlo. La autopromoción dentro de la fe, dentro de la religión, dentro del discipulado, dentro de la vocación cristiana, dentro de la espiritualidad, dentro de la santidad. ¿Cómo cabe la autopromoción que nos invade y nos contamina? Pues como un virus, hermanos y hermanas, en la propia sociedad con sus cosas. Los discípulos, hermanos y hermanas, están en adiestramiento, están en entrenamiento. Los discípulos están en formación, como tú y yo somos discípulos, tú y yo también, las mujeres son discípulas, ¿no? Tú estás en formación, yo estoy en formación, yo estoy en entrenamiento, yo estoy en adiestramiento con la palabra de Dios, con la catequesis, con los evangelios, con la predicación, con los sermones, con los retiros, con todo lo que hay, hermanos y hermanas. Estamos en adiestramiento, como tú y yo estaban los discípulos. Por eso podemos identificarnos como alumnos, hermanos y hermanas. Pero los discípulos en este caso, ¿qué pasa con estos alumnos de Jesús Maestro? Pues, hermanos y hermanas, no entienden. La palabra de Dios hoy es clara en decir no entienden, pero tampoco al no entender tú no ves que ellos hagan que preguntas, porque dice la palabra que sentían algo de temor en cuanto a lo que Cristo había comenzado a decir de que el Mesías, el Hijo del Hombre, tiene que sufrir, padecer, van a herirlo, lo van a asesinar. Este es el segundo anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que va a resucitar. Yo no he entrado en esos detalles porque lo hemos discutido aquí, pero esa es la primera enseñanza de parte de nuestro Jesucristo, ¿no? A los discípulos, el Mesías va a sufrir, el Mesías no es tan glorioso como se pensaba y no viene como ese guerrero o no viene como ese rey como lo que ustedes tienen en mente. Pues, hermanos y hermanas, están confundidos los discípulos. En vez de buscar, pues, oriéntanos, explícanos eso mejor, no lo entendemos, espérate que esta cuestión nos está asustando, no preguntan. Dice la palabra, se llenan de temor, hermanos y hermanas. Entonces, Jesús los interroga. Tenemos a un maestro que dice, aquí pasó algo, porque yo no veo al estudiante, pues, haciéndome preguntas. Entonces Jesús los interroga. Oye, vengan acá, ¿de qué estaban ustedes hablando por el camino? ¿Qué discusión es esta que llevaban, que los vi como que muy entretenidos, ¿no? Ellos se callaron, guardaron silencio, hermanos y hermanas. Los discípulos por el camino aclara el evangelio de hoy, llevaban una conversación, hermanos y hermanas, acerca de quién era el más importante de ellos o quién iba a ocupar el mayor puesto de ellos en el reino de Jesús, en el imperio que iba a organizar Jesucristo el Señor, como si fuera una corporación, ¿verdad? Como si fuera, no sé, un gobierno establecido, ¿no? Pero aquí, hermanos y hermanas, lo que nosotros tenemos que ver es que los discípulos en esa conversación que llevan por el camino realmente han revelado, y Jesucristo lo tuvo que haber escuchado, su mentalidad de competición.
¿Qué es lo otro que está aquí metido? Es el mundo de la competencia. Mundo de la competencia en que tú y yo estamos, lo que vivimos en la sociedad, y tú ves que el mundo compite a todos los niveles, por el mejor carro, por la mejor casa, por el mejor viaje de vacaciones, por la mejor estadía, por el mejor plasma como televisor, por el mejor celular del momento, por los mejores audífonos, por la mejor escuela, por la mejor situación. O sea, todo el mundo anda en un espíritu de competencia. Hasta el que está trabajando tiene un espíritu de competencia, el espíritu de competición. No, quiero ser el supervisor, quiero ser el segundo en mando, quiero obtener ese título, ese puesto, esa posición, porque gano más dinero, y al ganar más dinero también no trabajo tanto, y entonces mando y no tengo que estar sirviendo. Ese es el espíritu de competición. De eso escucha a Jesucristo, de eso se da cuenta y tiene que solucionarlo, tiene que arreglarlo, hermanos y hermanas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Los discípulos están influenciados, como tú y yo, hermanos y hermanas, como seguidores de Cristo, estamos influenciados por esa ideología, por la competición, competencia, por el prestigio. Porque al tener una posición por encima de los demás, bueno, tengo un prestigio. Y entonces me respetan, me saludan, me llaman con seriedad, me tratan con cordialidad. Hay un cierto prestigio que llega a uno, hermanos y hermanas. Ser el mayor. Mira cómo es la cosa. Ellos quieren, hermanos y hermanas, escalar puestos. Cuidado, discípulo de Cristo, cuidado, cristiano, cuidado, hijo de Dios. Escalar puestos. Y Jesús quiere bajar. Fíjate cómo es la cosa, el movimiento aquí, ¿no? Cristo quiere bajar. Ellos quieren que subir. Están desenfocados totalmente, hermanos y hermanas. Se trata de servir a los demás. Ese es el mensaje de Cristo, ¿no? Esto se trata, la misión se trata. Lo que yo les quiero enseñar es que esto se trata de servir en el servicio a los demás. Esto no se trata de mandar. Esto no se trata de dar órdenes. Esto no se trata de que otros, por mi superioridad, entonces tengan que obedecer lo que yo digo. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer como cristianos, como discípulos, como discípulas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, ¿cómo se usa el poder? Porque tenemos que bregar con el poder. ¿Cómo se usa la posición? Porque tenemos que ocupar puestos de todas formas. ¿Cómo utilizamos nosotros el puesto? ¿Por qué? Porque hay posiciones que nos van a venir porque tenemos la destreza, tenemos la educación, tenemos la experiencia, tenemos los años, hemos hecho bien el trabajo. El poder no es el problema, ¿verdad? La posición no es el problema. El puesto no es el problema. Ese no es el problema aquí. Lo que Cristo quiere que sepan es cómo se maneja esto cuando somos cristianos, cuando somos seguidores, cuando somos discípulos. Cómo tú manejas cuando tienes poder, o la posición y el puesto en la sociedad. Y en términos de ser discípulos y en las cosas religiosas, ¿dónde tú ubicas todo esto? Porque no es para subir, hermanos y hermanas, el poder, la posición y el puesto. No es para mandar en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, y tampoco es para dominar a nadie, para estar por encima de los demás. Servir o mandar. Esa es la pregunta aquí, hermanos y hermanas. Es para bajar. Plenamente, eso es lo que Cristo dice. Esto es para bajar. Y el que baja sirve. Esa es la posición. Por eso le trae al nene. Por eso llama al niño, abraza al niño y habla de acoger a ese niño. O sea, el Maestro Jesús con sus discípulos, que también somos nosotros, le trae un niño como el ejemplo para que puedan verlo. No es un ejemplo hipotético, está allí en carne y hueso, dice la palabra. Y por lo tanto, ese ejemplo del niño, hermanos y hermanas, quiere Jesucristo recordar, y piensa en esto. Ese niño, Jesús, el mensaje que le está diciendo a los discípulos es: los que quieren subir, los que quieren dominar en el mundo, los que quieren tener poder, no piensan en los pequeños. El niño es uno de los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los vulnerables, los débiles, los marginados, los huérfanos, las viudas, los enfermos, los poseídos, los pobres. Ese niño representa a todo esa gama de personas que están pasando por indigencia, que están pasando por aflicciones, que tienen la prioridad
en el proyecto de Dios, en la misión de Dios, en el plan de Dios. Por eso Jesucristo trae al niño, los vulnerables, hermanos y hermanas. El hecho, y aquí tenemos que recordar esto como principio de esta palabra de Dios, el hecho de que un discípulo, hermanos y hermanas, siga a Jesús, no necesariamente eso quiere decir que ya la persona tiene santidad o que ya la persona está renovada. Y eso lo vemos en los discípulos que estaban siguiendo a Jesús, que respondieron al llamado, que Él los eligió, pero por el hecho de que están siguiendo a Jesús, no han llegado a la santidad. Eso lo vemos hoy y tampoco se han renovado. Y también nosotros, el hecho de que tengamos bautismo, el hecho de que tengamos algunos sacramentos, hermanos y hermanas, el hecho de que estemos en puestos, ¿estamos ya en la santidad? ¿Sabemos manejar esas cosas? ¿Estamos ya lo suficientemente renovados para enfrentar todo eso? Un discípulo, hermanos y hermanas, como tú y yo y como los discípulos de Cristo, somos estudiantes que tienen a Jesús como maestro. Y el maestro lo que hace es que nos enseña. ¿Y nos enseña para qué? Para que podamos aprender. Y que al poder aprender todo lo que Él nos enseña, que son instrumentos, que son la forma de poder llevar a cabo, pues, las exigencias de la vida cristiana, hermanos y hermanas, las pongamos en práctica. Esa es nuestra situación con Cristo. Entonces, hoy tú y yo tenemos que preguntarnos por la situación que le pasa a los discípulos aquí. ¿Qué relación tenemos nosotros como discípulos con el Maestro? ¿Cómo tú ves a Jesús Maestro en tu vida? ¿Cómo tú lo enfocas? ¿Cómo tú te lo imaginas? ¿Qué tipo de relación tú tienes con Jesús Maestro? Y contigo, discípulo, estudiante, que estás recibiendo enseñanza por la palabra de Dios, por las predicaciones y todo lo que tú puedas leer acerca de Cristo, enseñando para poderlo entender y para ponerlo en práctica. O sea, ¿qué tipo de relación tenemos nosotros ahí? Pues mira, hermanos y hermanas, esto es bueno saberlo, porque a veces, lamentablemente, lo que nosotros hacemos es que no dejamos a Jesucristo que nos forme, no dejamos a Jesucristo que nos desarrolle en el pensamiento, para que entonces yo tome la teoría que es de la educación que he aprendido y lo lleve a la práctica. Hay muchas personas que no tienen a Jesús como maestro y entonces trae eso. No me estoy dejando formar por Cristo, no me estoy dejando desarrollar por Cristo y tampoco estoy leyendo lo que Él propone en su palabra y no lo estoy poniendo en práctica. Cuando estamos como discípulos, hermanos y hermanas, y somos estudiantes, si nosotros, tú y yo, discípulo, discípula, seguidor de Cristo, si estamos nosotros mientras Cristo nos está enseñando, ocupados en contemplarnos a nosotros mismos, nos estamos olvidando lamentablemente de aprender del Maestro. Cuando pienso en mí, en todo lo que yo puedo sacar de lo que dice Cristo para mi propio bien, para mi autopromoción, para mis logros, para mi prestigio, para mi privilegio, ¿ves? Cuando yo lo enfoco de esa manera, es también peligroso, y esto lo advierte Jesucristo en el Evangelio de hoy. Hermanos y hermanas, ocupados en conservarnos a nosotros mismos y no nos ocupamos de aprender acerca de las cosas que está diciendo Cristo. Por eso la palabra de Dios hoy en el versículo 32, ¿qué nos dice que pasó con los discípulos? Que no entendían lo que les decía. Esto hay que solucionarlo, hermanos y hermanas. Y hoy tenemos una gran lección con Santiago. Dios resiste a los soberbios, mas da su gloria a los humildes. Antes de concluir, vamos a leer brevemente a Santiago 4, hermanos y hermanas, 2 versículos nada más, para que tú veas la situación que crea cuando yo me desenfoco y trato a través de la causa de Cristo lograr mi autopromoción, lograr que haya una atención hacia mi persona, de prestigio, de privilegio, de predicarme a mí mismo, ¿ves? Ese es el error. Pero mira lo que dice Santiago a su comunidad, capítulo 4, versículo 1 al 2 solamente. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? Porque en la competencia, el estado de competición lleva a que haya discusiones entre los seres humanos e incluso en la misma iglesia, por gente que está buscando puestos, posiciones, puestos de líderes, ¿no? Cuidado, de aquí abajo,
Por supuesto es que vienen, dice Santiago. Esos problemas no son de allá arriba, no vienen de Dios. Esas discusiones de ustedes, esas guerras, esas riñas, vienen de aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones, dice Santiago, que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. No viene de Dios. Ustedes quisieran tener y no tienen. Entonces matan, tienen envidia y no consiguen, porque hasta eso llega la ambición, hermanos y hermanas. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Ciertamente, no hay más que discusiones y peleas. Traigo un rollo bien grande, hermanos y hermanas, el espíritu de competencia. Que si trae un rollo bien grande, yo he escuchado de algunas personas testimonios en la misma fábrica donde la envidia, hermanos y hermanas, por las posiciones, por el prestigio, por las posiciones y los puestos, ¿verdad? Ha llevado a algunos a guayar los carros, a vaciar gomas, a chocar autos en el estacionamiento y a darse a la fuga. Todo eso es problemático, no debe estar en las cosas de Dios. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas? ¿A qué conclusión podemos llegar? Mira, ten en mente que la gloria y el triunfo lo obtengo a cuesta de Jesucristo el Señor. O sea, una persona que piensa que si el logro lo va a alcanzar, no, tener en mente, yo metido en la cabeza mía, que la gloria y el triunfo yo lo voy a obtener a cuesta del seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. Tú debes de saber que eso es un error, porque eso fue lo que le aclaró Jesucristo hoy a sus discípulos. Sería como pensar, hermanos y hermanas, que Jesucristo utilizaría los milagros para triunfar. No me voy a dedicar a hacer nada más que milagros para que la gente entonces vea quién yo soy. Y Cristo no hizo eso. De hecho, las 3 tentaciones de Jesucristo en el desierto trataron acerca de eso, de poder, de superioridad, de prestigio, ¿no? ¿Viste? Eso fue lo que hizo el demonio, ¿no? Transforma estas piedras en pan. O sea, haz el milagro y serás grande, serás glorioso, ¿no? Vete al templo y tírate de aquí, lánzate, que Dios se va a ocupar de rescatarte. Haz el milagro que vas a recibir la gloria. O, en último lugar, pues, póstrate, adórame y entonces todo lo que tú ves aquí será tuyo. El demonio está detrás de esa malicia, hermanos y hermanas. El demonio está detrás de esa miseria, del puesto, la posición, cuando no se sabe manejar. Porque te dije ahorita que sí se puede, sabemos manejar situaciones de gente que están en puestos y posiciones y son servidores, grandes servidores públicos, grandes servidores religiosos también. No estamos descartando eso. Es el que no sabe manejar el poder, la posición, que no la sabe manejar. No se puede llevar a las cosas de Dios y el que está en ellas en la sociedad las tiene que saber manejar. Entonces Jesucristo, hermanos y hermanas, no utilizó los milagros para entonces llenarse de poder y de gloria. Ese tipo de mentalidad, hermanos y hermanas, no nos deja comprender a ninguno de nosotros la misión de Jesús, número uno. No nos deja entender la misión de Jesús y la nuestra cuando nosotros nos hemos convertido en discípulos y hemos aceptado lo que Cristo nos ha propuesto. Porque por el otro lado está nuestro compromiso de seguir y cumplir la voluntad de Él. Todo eso entonces entraría en contradicción, hermanos y hermanas. Y si Jesús, hermanos y hermanas, nos dejara con ese tipo de mentalidad, nosotros no estaríamos comprendiendo nada, hermanos y hermanas, nada de lo que es el Evangelio. Por eso tenemos que erradicarla, porque hoy Cristo nos está diciendo, sácate eso de la mente, ¿no? Saca eso de tu mente y no dejes que te contamine. Por lo tanto, hermanos y hermanas, se trata del seguimiento correcto de cada uno como discípulos, ¿no? Se trata de ser responsables con la misión que Jesucristo nos ha enseñado. Podría ser que no estuviésemos, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros dispuestos a revelar, cuando no hay honestidad públicamente, los afanes personales que uno tiene o el afán de superioridad. Porque eso fue lo que pasó aquí también, lamentablemente, ¿no? Por eso los discípulos, dice la palabra, hermanos y hermanas, se callaron, guardaron silencio. Cuando Cristo le hizo la pregunta, no estaban dispuestos a revelar públicamente. Allá entre ellos estaban cocinando esas cosas. Pero cuando Jesús los confronta, guardaron silencio. Pues, hermanos y hermanas, públicamente los 12 discípulos no estaban listos
para confesarle a Cristo sus afanes personales y sus afanes de superioridad. Ten cuidado con eso. Tienes que saberlo manejar, buscar ayuda, dirección espiritual para saberlo manejar. Aquí hay 3 acciones finalmente en las que nos tenemos que fijar en lo que hace Jesucristo hoy, aunque mañana tenemos una enseñanza bien grande de Cristo, de cómo es que Cristo enseña a sus discípulos. Eso lo vamos a ver mañana. Pero hoy 3 acciones, hermanos y hermanas, de Cristo que no podemos dejar hacia un lado, ¿no? En primer lugar, hermanos y hermanas, ver que Jesucristo se sentó para poner las cosas en orden. Ese gesto de Jesucristo, sentarse, hermanos y hermanas, es la postura típica del maestro del tiempo de Cristo del primer siglo de enseñar. No. Ahora pregúntate en examen de conciencia, como me pregunto yo hoy, ¿cuál es la postura en la que yo veo a Jesús ante mí, en mi vida? Porque algunos lo que ven en la postura de Cristo es que me está dando porque yo estoy pidiendo. Me imagino en súplica, en petición, esa es mi relación, y un Dios que es proveedor, un Cristo que es proveedor, un Espíritu Santo que es proveedor. Entonces mucha gente se queda con la imagen de que acudo a Jesús para que me provea. Cuando yo le pido, Él me concede. Cuando yo le pido, Él me da. Y nos quedamos con esa imagen. Esa es la única postura que nosotros vemos realmente, hermanos y hermanas. Jesús enseña. Esa es la segunda postura. Esa es la segunda enseñanza de Cristo aquí, ¿no? Y dice que Jesús enseña con autoridad. Y la autoridad es de influencia. Yo me tengo que dejar influenciar por lo que Jesucristo me enseña. Yo lo tengo que hacer mío, yo lo tengo que interiorizar, yo lo tengo que descubrir, yo lo tengo que leer, entender y poner en práctica. Y en tercer lugar, el gesto de Jesucristo de llamarlo, porque la palabra dice que los llamó, hermanos y hermanas. Y no es que los llamó porque estaban lejos, oigan discípulos, vengan aquí, no. Ese llamar que habla la palabra de Dios aquí es presten atención, atiéndanme, escúchenme claramente. Ese llamar, no es que están en distancia, no, es llamar la atención. Escuchen ahora lo que les voy a decir, porque eso es lo que hace Cristo hoy con cada uno de ellos y que hemos leído en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. El ejemplo del niño, podríamos decir también, y finalmente, es para que los discípulos abandonen las ambiciones de poder, para que abandonen las ambiciones de prestigio, de privilegio, y a ponerse en fila a lo que es la misión, no mandar, sino servir, en el lugar que se ubiquen de los últimos, es lo que enseña Cristo, sin pretensiones, hermanos y hermanas, porque los niños no contaban en aquella sociedad, porque las mujeres no contaban, eran los vulnerables. ¿Te acuerdas la multiplicación de los panes? ¿Qué dijeron en la multiplicación de los panes? Dijeron algo importante, pues comieron 5,000 hombres. Contaba más que los hombres, los adultos, los varones. Y después añade, sin contar mujeres y niños, porque no contaban a las mujeres, no contaban a los niños, ni a los enfermos, ni a los expulsados, ni a los desvalidos, ni a los indigentes, ni a los leprosos, ni a los poseídos. No contaban. Contaban con lo que era, hermanos y hermanas, productivo y tenía un valor de hombre. Y por eso es que Jesucristo toma a este niño, hermanos y hermanas, para que vean que los que tienen ambiciones no se fijan en eso, los que quieren el poder y no lo saben manejar, o el prestigio o el privilegio no lo saben manejar, y a ponerse en la fila del servicio, es lo que dice Cristo, y ahí es que llama la atención. Pónganse en la fila del servicio, en el lugar de los últimos, y aquellos que no tienen pretensiones, porque no se puede desvirtuar la misión y creer que todo se hace a cambio de algo en esta vida, porque el que cree que todo se hace a cambio de algo en esta vida desvirtúa el propio servicio, hermanos y hermanas, listos para servir. Vamos a dejarnos enseñar por Cristo, que tiene gran bendición, purifica nuestra relación, depura, hermanos y hermanas, nuestra misión y lo que tenemos que hacer. Por eso Jesús Maestro nos ayuda. Mañana va a haber mucho más de esto en términos de Jesús Maestro y como discípulos tenemos que dejarnos enseñar. Nos unimos al salmista en su oración a Dios en el Salmo 54. Un salmo, hermanos y hermanas, que te lo recomiendo. Es la oración de una persona que se siente perseguida, una persona que está en temor, nerviosa, que está un poquito inquieta, pánico, porque se siente que muchas amenazas
Siento amenazas y me siento que no estoy protegido. Una oración para cuando estamos bajo peligros de amenazas. Salmo 54. Oremos. Oh Dios, pon atención a mi plegaria y no desatiendas mis súplicas. Atiéndeme y respóndeme. Me agito lamentándome y gimiendo al oír la voz del enemigo y las amenazas del impío. Pero yo clamo a Dios y el Señor me salvará. De tarde, de mañana, al mediodía, me lamento y me aflijo, pero Él escucha mi voz. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Te esperamos mañana. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra hermosa de nuestro Señor. Que te vaya bonito en el día de hoy. Hasta mañana.